bienvenidos una vez más a Habla de Frente. Este es nuestro 8º programa de nuestra segunda temporada. Ya estamos en semifinales, entonces esto cada vez se pone más emocionante. El día de hoy un tema de altura, acceso a la justicia. Conozcamos un poquito más de ello. El acceso a la justicia es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, hay muchas situaciones que pueden impedir o dificultar al ciudadano común el acceder a ella. ¿Qué tanto está el Estado mexicano comprometido por superar dichos obstáculos? Vamos a presentar al equipo a favor. Ellos nos acompañan de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Son Alejandro, Rodrigo y Diego. Conozcamos un poquito más de ellos. Tengo 23 años, estudio en la carrera de Ciencia Política. Decidí estudiar esta carrera porque quería ver cómo el Estado influía en la sociedad y en la toma de decisiones. Tengo 21 años, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política. Yo decidí estudiar esta carrera porque me preocupan los problemas de México. Tengo 22 años, soy estudiante de Ciencia Política, me gusta escribir. Yo decidí estudiar Ciencia Política porque es una actividad fascinante. Ahora conozcamos al equipo en contra. Nos acompañan de la Universidad Iberoamericana. Ellos son Sergio, Fernando y Gaby. Conozcamos un poquito más de ellos. Estudio Derecho en la Universidad Iberoamericana. El derecho siempre nos coloca en una posición de contribuir a la justicia. Creo que desde mi trinchera, ese es mi objetivo. Tengo 23 años y estudio en la Universidad Iberoamericana la carrera de Derecho. El personaje que me inspiró fue Norberto Bobbio, porque su vida fue un ejemplo de defensa al orden constitucional, a la democracia y una lucha contra la corrupción. Tengo 22 años, estudio Derecho en la Universidad Iberoamericana. Escogí estudiar Derecho porque soy apasionada de los derechos humanos, rama que se vincula directamente con la literatura y la filosofía, de las cuales también soy apasionada. Ya que conocimos a los miembros de ambos equipos, ahora veamos esta pequeña cápsula con respecto a la mecánica de este torneo. En esta primera ronda, inicia el equipo a favor y tendrá 1 minuto y medio para exponer y argumentar la postura del equipo sobre el tema. Al término de sus argumentos, un representante del equipo contrario podrá interrogarlo en un tiempo mínimo de 1 minuto y máximo de 2. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Ya que entendimos la mecánica de este torneo, ahora vamos a conocer a nuestro jurado de casa. Lo conforman Diana Islas, ella va a calificar la expresión verbal y no verbal. La doctora María Eugenia Vázquez Laszlo va a calificar la argumentación y la sintaxis. Y como juez invitado tenemos a Daniel Joloy, él va a calificar el contenido, su veracidad y su calidad. Un aplauso para ellos. Recordemos que el tema del día de hoy es acceso a la justicia, a favor la UAM Iztapalapa, en contra la Ibero. Momento de debatir. Por favor, Alejandro, pasa al frente. Gaby, pasa al frente. Te recuerdo, tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Nuestro tema es acceso a la justicia, a favor. El artículo 17 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por tribunales que serán expeditos en los tiempos y en los plazos que fije la ley. De esta misma manera, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales nacionales que deberán ser competentes en la materia. En este sentido, México es un país de instituciones, México es un Estado de derecho. Nosotros queremos hacer énfasis en que en el tema de acceso a la justicia, a lo largo de los años nos ha costado sangre, nos ha costado vidas, nos ha costado muchísimas cosas. A lo largo de los años de los movimientos sociales, nos ha costado esto llegar hasta el momento en el que estamos hoy. Por eso debemos sentirnos orgullosos del sistema electoral que tenemos. Como diría César Gaviria, un observador electoral de la OEA, es uno de los más robustos de América Latina. Tenemos que estar orgullosos del sistema electoral y del acceso a la justicia que tenemos en México, que si bien es perfectible, por esta razón podemos mejorar aún muchas cosas, pero tenemos que estar orgullosos por el hecho de que ya no es como antes. Ahora, para llegar al poder es a través de las elecciones y es la única vía legal y legítima para acceder al poder. Ahora ya no nos estamos matando como antes para acceder a estos puestos de elección popular. Ahora tenemos instituciones que declaran con validez o nulidad estas elecciones. Tiempo. Me gustó cómo comenzó con generalidades jurídicas a nivel nacional e internacional y fue aterrizando a la situación de México. No se plantó con tanta seguridad como sería necesario para abrir un debate.
Y te recuerdo que tienes 2 minutos para plantear tus conclusiones. Cuando te indique, das comienzo. Habla de frente. ¿Cuál es el fundamento convencional y constitucional del acceso a la justicia? Ok, el tema del acceso a la justicia nosotros lo estamos planteando desde una perspectiva diferente, que tal vez para ustedes, que son abogados, les es un poco difícil de entender la cuestión social. Para poder entender a dónde estamos parados, es necesario entender cómo estábamos antes, cómo eran las leyes hace 30, 40 años, entender los movimientos, lo que se logró con movimientos como el 68, con el halconazo, como en 1988, las leyes electorales, las reformas al sistema electoral mexicano. El acceso a la justicia, si lo hablamos de un discurso demagogo, suena muy bonito en las ideas y en filosofía política y teoría política y todo esto. Pero la única forma de aterrizarlo es a través de un sistema jurídico que realmente garantice la justicia. Entonces, si tú no me hablas de cuál es el fundamento jurídico en la Convención Americana de los Derechos Humanos y tampoco te refieres a la Constitución, entonces no habrá ninguna forma de actualizar el supuesto. Me referí en mi primera intervención a la Constitución y por supuesto que lo estamos aterrizando a la realidad. Somos conscientes de los muchos logros y avances que se han venido dando en materia electoral y recalcamos e insistimos en que aún podemos mejorar. Logros, entonces dime los recursos que hay dentro de la Ley General de Medios para la apelación. El sistema de medios de impugnación es una ley que desde nuestro punto de vista aún tiene muchas lagunas. Por ejemplo, nosotros consideramos que en el tema de los recursos para hacer nula una elección... ¿Cuáles son? No, te estoy respondiendo. Nosotros consideramos que para hacer nula una elección aún se necesitan se necesitan más formas. Por ejemplo, que la causa de nulidad de la elección sea que el rebase de topes de campaña, porque en la ley actual, en el COFIPE, eso no está regulado. Y nosotros consideramos que esa es una buena propuesta. Tiempo. Muy bien. Comenzó con una pregunta algo errática, porque le empezó a preguntar acerca de cuestiones jurídicas con las que había comenzado Alejandro. Me parece que cuestiona con mucha seguridad y que logra un poco hacer titubear a Alejandro, y finalmente ese es el objetivo. Sergio, por favor, pasa el tiempo. Diego. Te recuerdo, tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Alexander Hamilton decía que el poder del poder judicial es el poder de la razón. En una decisión judicial, la razón se expresa por medio de la resolución de la controversia y en ella se expresa la justicia. Para poder hablar de justicia, debemos de distinguir el género de la especie, pues por un lado este derecho implica, como ustedes mencionaron, que existan procedimientos y reglas que permitan acceder a tribunales, pero por otro lado implica que verdaderamente el tribunal resuelve el fondo de la controversia, es decir, que imparta justicia. Esto es tutela judicial efectiva. Si nosotros pensamos que únicamente por medio de reglas procesales vamos a lograr que exista un verdadero diálogo judicial donde el interlocutor encuentre una respuesta, estamos totalmente equivocados. Lo que nosotros necesitamos hacer es pugnar por verdaderas garantías que aseguren que el interlocutor va a encontrar respuesta a sus cuestionamientos. Las reglas de forma no aseguran un diálogo. En palabras de Morelos, la tutela judicial efectiva implica que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare, lo proteja y lo escuche. Las reglas de forma aseguran que nos escuchen. Sin embargo, no aseguran resoluciones de fondo. No sigamos permitiendo, como diría Magaloni, que los jueces hoy en día decidan sin resolver. Tiempo. Sergio evidentemente es una bala, muy bueno expresándose, es muy bueno cuestionando, logra intimidar a sus oponentes. Te recuerdo que tienes 1 minuto para plantear tu cuestionamiento, el cual tú vas a responder. Habla de frente. Bueno, ustedes me han salido de un contexto jurídico y nosotros hemos implementado, mi equipo y yo, la parte social y la parte política. Uno de los ejemplos más claros, nos vamos retomando la historia, que vivimos en un Estado de Derecho y un Estado democrático. La Constitución de 1917 nos ampara con el primer colegio electoral. Segunda, también vemos el proceso en 1977 de la reforma electoral puesta por Portillo.
¿Qué sucedió en ese aspecto? Nosotros vemos esta parte social que ha resuelto los problemas. La gente es la que ha incitado que busque esta parte jurídica y ellos han hecho que se forme todo esto. Se ha parado también la guerra, se pararon las guerrillas del 70. En un Estado democrático, como tú lo mencionas, el Estado democrático se construye a partir de normas jurídicas. Es la única forma en que nosotros tenemos para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones. Me hablas de colegios electorales. Los colegios electorales desaparecieron en 1993. Y precisamente, hablando de justicia electoral, el sistema jurídico es el que implementa normas que van a asegurar que se respete la democracia y el derecho a votar. Tiempo. Diego empezó a cuestionarlo, de ir más allá de la parte jurídica, pero tardó mucho tiempo en formular sus preguntas. Sergio hace muy bien en reclamar su tiempo y en interrumpir como para cuestionar. Sabe que el tiempo es corto y sabe que tiene que contestar. Vamos a ver qué tiene que decirnos nuestro juez invitado, Daniel Joloy, con respecto al contenido que se ha manejado en este debate. Creo que hicieron falta algunos planteamientos jurídicos de fuerza. En general, ambos equipos vi que faltó la incorporación de estándares internacionales. Creo que el sistema está hecho para defender a todos sin importar sexo, género o lo que sea. En lo teórico partiría de que sí creo que bajo marco constitucional sí lo tienen. En la praxis, que es yo creo el gran problema que tiene el país, la distancia entre el significado y el significante, me parece que no. Un tema de altura el día de hoy, acceso a la justicia. Ya estamos en la segunda ronda de este debate. En esta segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene 1 minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá 2 minutos para cuestionar a su oponente y este deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Y es momento de que pase Rodrigo, por favor, pasa al centro. Sergio, pasa al centro. Igualmente. Te recuerdo, tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Más allá del contexto jurídico que ustedes han planteado de manera muy específica, es necesario, para tener una visión articulada y global del fenómeno de lo político, que estamos hablando de eso precisamente, es necesario ir a ver la historia política de este país. Empezando en 1977 con las reformas electorales promovidas por José López Portillo y por Jesús Reyes Heroles, cuando se decidió abrir el régimen, abrirlo a la pluralidad política. Fue así que se resolvió de fondo el problema de las guerrillas, porque no encontraban vías de escape institucional para sus demandas. Más adelante, en 1988, con los movimientos sociales que surgieron a raíz del Frente Democrático Nacional, y en 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral, hasta 1993 con la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. Tenemos que reconocer que mucho de lo que tenemos actualmente en el sistema electoral ha sido gracias y obra de los movimientos sociales, de los muertos del 68, de los muertos del 71, de los muertos de 1988, de los desaparecidos, de las personas a las que el Estado no ha hecho caso. Por eso el acceso a la justicia en materia electoral es fundamental. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tomado cartas en el asunto y ha instituido, de acuerdo a ciertas resoluciones judiciales, abrir lo mayor que se pueda el acceso a la justicia. Eso, el Instituto Federal Electoral lo ha hecho en la misma sintonía y es relevante y nos cuesta y debemos conservarlo. Tiempo. Muy bien. Pasa, Sergio, a consultar con tu equipo. Lo hizo muy bien, calculó muy bien su tiempo, hizo énfasis en la línea que había venido ya configurando su equipo de ir más allá de lo jurídico. Pero tienes 2 minutos para plantear tu cuestionamiento, el cual tú vas a responder. Habla de frente. Bueno, como ustedes lo han mencionado puntualmente y muy preciso, debo reconocerlo, todas las reformas al sistema electoral mexicano obedecen a coyunturas políticas. No estamos poniendo eso sobre la mesa de debate. Lo que yo te quiero preguntar, hablas de acceso a la justicia, que el tribunal ha tenido resoluciones que permiten ampliar ese derecho. ¿Me podrías decir en qué consiste ese derecho? El derecho de acceso a la justicia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo marca con toda claridad, particularmente el artículo 71, párrafo segundo. Ahora bien... No, nada más. ¿Pero en qué consiste?
Es lo que quiero que me contestes. ¿Qué es acceso a la justicia? Que todas las personas, todos los ciudadanos mexicanos y mexicanas tienen derecho a acceder a la justicia, que un tribunal imparcial y objetivo resuelva sobre temas que la persona demande, que tengan que ser resueltos. Bueno, ahí habría que acotar una distinción. Acceso a la justicia es poder acceder a tribunales. Otra cosa es tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es que realmente se resuelva la controversia que se plantea. ¿En qué crees que afecte la resolución que acaba de dictar la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de criterios 293 de 2011 a la postura que estás planteando de acceso a la justicia? Si tiene usted la bondad de ilustrarme con mayor precisión en qué consiste esa contradicción. El bloque de constitucionalidad, la existencia de un bloque de constitucionalidad en México. Le pido y las otra vez, limitaciones. le estoy pidiendo que me dé algo más para poder... Si no conoces el tema, perfecto. ¿Me podrías decir, hablando de justicia electoral, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, cuáles son los medios de impugnación que prevé? Yo creo que... Específicamente, no, estamos hablando de justicia electoral. Déjeme terminar. Justicia electoral mexicana. No me interrumpa. Aquí estoy interrogando yo. No me interrumpa. Justicia electoral mexicana. Responder. Medios de impugnación, compañero. Se va a acabar el tiempo y si ustedes siguen utilizando ese tipo de vicios Contesta, en los debates, por favor. Si salimos, tenemos que salir necesariamente del contexto jurídico para entender el fenómeno político. El derecho es lo único que puede garantizar las instituciones. Eso es completamente falso. Me gustó más la reacción de Rodrigo porque se mantiene ecuánime. Sergio, a mi gusto, pierde un poco la calma y se torna un poco agresivo. Eso no es lo ideal porque causas un sentimiento negativo con tu auditorio. Ahora, por favor, Fernando, pasa al frente. Alejandro, pasa al frente también. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. En política, la forma es fondo. Esto, en materia jurídica, es demagogia. Demagogia que pretende igualar el derecho a acceso a la justicia con la tutela judicial efectiva. Esto es una distinción puntual que debemos de retomar para diferenciar que cuando se admite un recurso, no siempre eso conlleva ni a su estudio a conciencia ni a su solución. La falta de criterios en plenitud jurisdiccional, así como la ausencia de suspensión de efectos en materia electoral, son obstáculos para el pleno desarrollo de la tutela jurisdiccional efectiva. Como habíamos mencionado, ese es el segundo punto del acceso a la justicia. Uno es la forma y otro es el fondo. Ahora bien, la plenitud jurisdiccional, hablando de este caso en concreto, presenta diversas complicaciones en la realidad. Uno de ellos es el reenvío. En virtud del reenvío, las autoridades que están obligadas, el tribunal que está obligado a resolver estos asuntos, lo reenvía por ausencia o por omisión en actos materialmente necesarios. Esto no puede ser así, es inaceptable. Esto no solamente afecta a intereses particulares, afecta y va haciendo precedentes, va asentando precedentes para que se sistematice esta práctica omisiva. Ahora, por otro lado, Tiempo. Alex, ve a consultar con tu equipo. Hizo un buen discurso, aumentó contenidos, los desarrolló bien, quiso introducir todavía un nuevo tema cuando el tiempo ya estaba encima. Te recuerdo que tienes 2 minutos para plantear tu interrogatorio, el cual tú vas a contestar. Habla de frente. Citaste una frase muy importante de Jesús Reyes Heroles. Me gustaría que me dijeras puntualmente quién fue Jesús Reyes Heroles y su contribución al desarrollo del sistema electoral mexicano, en qué nos ha ayudado para llegar y para poder entender un poco más el acceso a la justicia. Bueno, en primer lugar, creo que Jesús Reyes Heroles no es el punto de este debate, pero te aclaro, en 1977, él junto al presidente José López Portillo participó en las reformas en materia electoral. Ahora, esto no es el punto, como había mencionado, no es el punto del debate, pero tú me podrías decir también muchos ejemplos históricos que dieron lugar a esto, y eso no es lo más relevante. Aquí tenemos dos puntos. Del lado de nosotros, un punto más social. Entendemos su punto de vista de abogados, un poco más sin ánimo de ofender, más cuadrados. Y lo entendemos, pero insistimos nosotros en que para entender todas estas resoluciones, ustedes dicen que se resuelven en los tribunales, pero hablaban de las verdaderas garantías. ¿Cómo podemos realmente hacer algo para que
casos que se llevan a los tribunales verdaderamente se resuelvan, como dice la ley, en los tiempos y en los plazos que fijan. En primer lugar, nuestro punto de vista no es cuadrado, es multidisciplinario. La realidad es... No parece multidisciplinario, compañero. Nuestra realidad es una fuente histórica del derecho. Todos los movimientos sociales han dado lugar a leyes o han dado lugares a cambios dispositivos. Ahora, para que se ejecute mejor y se cumpla con la justicia, se imparta justicia en materia electoral, no hace falta más. Las disposiciones están. No necesitamos engrosar las disposiciones, simplemente criterios de los jueces que se encaminen a buscar esto. Hay principios rectores y hay maneras de hacerlo, hay facultades. Por eso mencioné la plenitud jurisdiccional. Hay principios rectores y no cree que esos principios puedan ampliarse. ¿Por qué siempre enfocarse en una misma visión? Son interpretativos. Tiempo. Alejandro le empezó a refutar bien. De nuevo insistió en esto de que la parte jurídica parecía cuadrada. Fue un buen diálogo. Vamos a escuchar y a ver qué nos dice Daniel Joloy, es nuestro juez invitado con respecto al contenido que se ha manejado en este debate. Creo que hay un buen conocimiento del desarrollo histórico, político de las instituciones, pero me parece que nuevamente faltaban argumentos más sólidos, sobre todo en materia de sentencias y criterios actuales. Y el problema es que sea por intereses o por ineficiencia o por incapacidad de la autoridad, la ley no se aplica. Es un debate entre liberalismo que se debe resolver a través de las instituciones y sobre todo un refuerzo de las estructuras de la ley. El tema del día de hoy es el acceso a la justicia. Hemos llegado al momento de las conclusiones. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales no habrá refutaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene 2 minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Diego, por favor, pasa al frente. Gaby, por favor. Este es el momento de las conclusiones. No es momento de plantear nuevos argumentos, es momento de resumir lo que ya se ha dicho. Diego, tienes 2 minutos. Habla de frente. Bueno, hemos planteado la parte social y política en este aspecto de la historia. ¿Por qué? En nuestro México, que es el contexto que nosotros estamos manejando, han surgido guerras, han surgido reformas, etc. En 1917 es nuestro primer parteaguas para la Constitución que hasta ahora nos rige. Podemos ver el artículo 17 y el artículo 41, que son cruciales para esto. Conforme a la historia, también vimos que hay padrones como el Colegio de los Electorales y fueron cambiando sustantivamente. Llevarnos al 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral. En 1993 se descentralizan. A 1996 tiene su forma autónoma. Esto nos habla mucho de este contexto, que nos ha costado mucho trabajo en nuestra política mexicana y en la parte jurídica y social mantener todo esto. Si lo vemos en nuestro estado, si no hubiera las leyes, si no hubiera esta parte social, no habría un estado y viviríamos un libertinaje o tal vez en una anarquía. Esto por una parte. La segunda, también la parte jurídica se tiende mucho a la política y a procesos muy largos. Vemos esta parte social que vemos como el recurso más viable para resolver esto. También vemos la participación ciudadana en esto, ¿no? Que es más incluyente actualmente, que hay más la participación, que se puede también discutir con la gente que está en la burocracia y también recibir las resoluciones para nosotros saber qué hacer y qué no hacer. Entonces vemos una apertura también de esa parte jurídica, social, también política. Bueno, en la parte de los contextos también del acceso a la justicia se han resuelto a nivel macro conflictos también sociales y movimientos que nos ha permitido que también la libre democracia se viva en México. Un punto también aclaro, que la democracia también se malentiende. Hablamos de democracia mexicana. También Giovanni Sartori lo pone, que son distintos el significado de la democracia. Puede variar de 6 a 10. Tiempo.
Muy interesante el planteamiento de la UAM de buscar el acceso a la justicia desde una vía social, una historia, un contexto sociopolítico que nos ha derivado en lo que tenemos las instituciones hoy en día. Es tu turno, Gaby. Te recuerdo que tienes 2 minutos para plantear tus conclusiones. Habla de frente. Hemos demostrado que querer comparar el acceso a la justicia con reglas meras, prácticamente formales, no es lo mismo. Nosotros abogamos por reformar el sistema de justicia electoral que tenemos hoy en día. Tenemos que permitir que haya suspensión de efectos en aquellos supuestos en que los derechos político-electorales de los ciudadanos se vean mermados. Tenemos que admitir la suplencia de queja en materia de acciones inconstitucionales. Tenemos que permitir también que los jueces dejen de ser la boca de la ley, que tengan una amplitud de criterios, que puedan decidir sobre los fondos y no sobre las prácticas. El día de hoy llamo a Ferrajoli para decidir si los jueces serán los garantes o no de la democracia. Hoy día vemos que también en la sede legislativa hay problemas con el actual sistema de justicia electoral. Los principales actores, los partidos políticos y las autoridades proponen nuevamente reformar el sistema. Si ellos, que son los principales actores políticos y electorales, ven ineficiencias en las medidas operativas, es necesariamente forzoso decir que nuestro sistema anda mal. Llamo también al expediente Varios 912 del 2011, en el cual se establecen las funciones jurisdiccionales, estas mismas que permiten al juez no solamente velar por la protección de la ley, no solamente cegarse ante lo que diga un artículo, sino tener una amplitud de criterio y poder versar sobre la controversia, sobre el fondo. También llamo a Ana Laura Magaloni, ella que reiteradas veces nos ha mencionado que los jueces aquí en México resuelven sin decidir. No lo permitamos. Sí a la mejora de justicia. Tiempo. Muy bien. Pasen a sus lugares, por favor. Finalmente, en la conclusión que dio Gaby, pudimos ver cómo se hiló todo el debate, concluyó con un posicionamiento muy fuerte en materia de acceso a la justicia y sobre todo de derechos humanos, que es lo que estamos hablando, es el fondo del asunto. Pues ya tengo aquí los subtotales que ha otorgado el jurado de casa a ambos equipos. Diana Islas otorgó a la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa 35 puntos y María Eugenia Vázquez László otorgó 44 puntos. Esto da un subtotal de 79 puntos. Y a la Universidad Iberoamericana, Diana Islas otorgó 45 puntos y María Eugenia Vázquez László otorgó 42 puntos. Esto da un subtotal de 87 puntos. Vamos a ver qué veredicto da el juez invitado Daniel Joloy con respecto al contenido que han manejado el día de hoy. Una falla importante por parte de la UAM fue el desconocimiento de sentencias y de criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no podemos ignorar en un tema tan importante como lo son los derechos humanos y el acceso a la justicia. Es fundamental conocer al día lo que está pasando en la sede jurisdiccional de nuestro país. Daniel Joloy le otorga a la UAM Iztapalapa 13 puntos, lo cual da una puntuación total de 92 puntos. Y se otorgó 26 puntos a la Iberoamericana, lo cual suma 113 puntos. Pues ya hay equipo ganador el día de hoy. También ya tenemos a los defensores de la palabra de ambos equipos. De la UAM Iztapalapa es Rodrigo. Y de la Ibero es Sergio. Me parecen excelentes los dos, muy firmes, maduros yo diría, saben a lo que van. Los dos tienen un estilo muy distinto, pero ambos son igualmente convincentes. Ya tenemos equipo ganador el día de hoy, ya tenemos a 2 defensores de la palabra. Nos vemos la próxima semana. Esto es Habla de Frente, yo soy Jorge del Villar. Muchas gracias.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.